Quienes tenemos la posibilidad de prepararnos, quienes tenemos la posibilidad de estudiar y de estudiar de la mano de la iglesia y no lo estamos haciendo, hermanos, estamos enterrando los dones que el Señor nos pone a disposición. Porque el que está en la punta del cerro y no tiene la posibilidad, pues Dios tendrá sus maneras de revelársele. Pero a nosotros que estamos aquí y tenemos esta parroquia tan abierta y dispuesta, como les dije el otro día, y que no lo aprovechemos, estamos enterrando los dones. Hemos hecho un recorrido a través de las raíces de nuestra iglesia, viendo que nuestra iglesia no es surgida de la nada, no es surgida por un decreto humano, no es surgida por un deseo humano, sino que nace. ¿Dónde nace la iglesia? Dijimos en la primera enseñanza. No, la iglesia nace, ¿dónde dijimos? En el corazón de Dios. Dijimos que no teníamos una fecha precisa, podemos decir momentos de la formación de la iglesia, pero no que la iglesia tenga una fecha exactísima de fundación, porque la iglesia nace desde el corazón de Dios, planeada en la mente de Dios, en el amor infinito de Dios. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Ahora, que haya momentos de fundación de la iglesia o de gestación de nuestra iglesia, eso lo vimos después en otra enseñanza, que eran los brotes de la iglesia, ¿verdad? Entonces mirábamos 4 momentos fundamentales, ¿verdad? Miramos, antes de eso, sí, Jesús, el reino y la iglesia. Miramos esa relación, después miramos los brotes, después miramos la iglesia como sacramento de salvación, miramos iglesia, pueblo de Dios, miramos las notas de la iglesia, una, santa, católica y apostólica, y luego la palabra y la iglesia, o la iglesia y la palabra. Ese es el recorrido que hemos hecho. Pero este recorrido estaría incompleto si no miramos la última parte, y no por última, la menos importante. La última parte tiene que ver con nuestra Madre Santísima, María y la iglesia. Vamos a dejar al final, les había dicho, un tiempo de periodos de preguntas y respuestas porque sé que andaban varias interrogantes así en el aire. Lo vamos a dejar al final para que escuchemos la charla y después si hay alguna pregunta adicional con esta charla la juntamos a las que ya estaban por ahí dando vueltas. Gloria, te apuntás después. Ok, y las que tengan. Si no las sabemos, aquí está el Padre que nos ayude. Porque hermanos, no la sabemos, les aseguro que van a salir un montón de cosas que no las sabemos. El equipo que le está viniendo a servir a ustedes está someramente empezando a estudiar de la mano de la iglesia. Somos aprendices. Ok, quisiera preguntarles a ustedes en este momento, ¿consideran ustedes, con todo lo que hemos visto hasta el momento, que el plan de Dios es realizable o es simplemente un ideal utópico? ¿Es realizable? Diga. Solo es dar el primer paso. Entonces, no es una utopía, es realizable. Es realizable. Para concluir este curso bellísimo de la iglesia, vamos a ver a una persona que es fundamental en la vida de la iglesia, a María. Por eso es que este tema se llama María y la iglesia. Ella tiene un papel importantísimo en la iglesia y es ella la que nos demuestra que el plan de Dios para nosotros es realizable. Es más, podemos decir sin temor a equivocarnos que en ella vemos la imagen y ella es imagen y espejo de la iglesia. Por eso la vemos aquí. Como les decía, este curso es bien gráfico. Y aquí vemos a María, se le representa en las escuelas de San Andrés como una sierva. Se le representa vestida con su delantal de servicio, siendo la Madre de Dios, su delantal de servicio, sus sandalias puestas para ir a entregar la buena nueva del reino. Y a este lado vemos a la iglesia engalanada, sin mancha y arruga, y la vemos que la una se refleja en la otra. Imagen y espejo. La madre
sierva, la madre del Dios vivo, del verbo, de la palabra, reflejada en esta iglesia, engalanada, con sus zapatitos, ya no con chancletitas, con su vestidito de novia, enjollada, linda, linda. Una es reflejo de la otra. ¿Por qué? Porque María, hermanos, es exactamente eso. María es donde mejor podemos ver la representación de nuestra iglesia. El catecismo de nuestra iglesia católica, en el numeral 972, que espero que no se me haya movido, en el numeral 992, dice lo siguiente, y se lo voy a leer porque 972, dice esto: después de haber hablado de la iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima Trinidad para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la iglesia verá como la madre de su Señor y como la propia madre. Entre tanto, la madre de Jesús glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma es la imagen y comienzo de la iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro, también en este mundo, hasta que llegue el día del Señor. Brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Y esto, último extracto, está extraído de la Luz de la Gente, se llama este escrito, del numeral 68. Hermanos, nos auxiliamos de esto porque seguimos de manos de la Madre Iglesia. Y yo les decía ahora a unos hermanos, leyendo cada vez siento que voy a escarbar más. Este catecismo nuestro, hermanos, además de hacer referencia a la palabra, hace referencia al magisterio y habla de la Lumen Gentium, luz de la gente. Tuve que irme a leer esa carta, tuve que irme a leer esa encíclica del Papa, del Vaticano II. Y cada vez uno va aprendiendo más. El objetivo de este tema es ver cómo en María se cumple el designio divino sobre la iglesia. María en el Antiguo Testamento la vemos reflejada ya. ¿Desde qué cita bíblica hablamos al comienzo, en Raíces de la Iglesia? 1, duro, fuerte, que lo diga. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15 le llamábamos como el protoevangelio, es decir, la primera buena nueva. Y exactamente el Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y él te aplastará la cabeza. Palabra de Dios. Y cuando hablábamos de él, decíamos al inicio, era el linaje, no era la mujer, sino el linaje de la mujer, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, aquí aparece una promesa hecha a nuestros primeros padres en el paraíso. Ella, María, es la Virgen que concebirá y dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel. Esto lo encontramos en Isaías 7:14. Ahí está también esa promesa, en Isaías 7:14. María sobresale entre todos los humildes y pobres de Yahvé que confiadamente esperan la salvación de Dios. En María, excelsa hija de Sión, se cumple la promesa de la venida del Mesías. María, hija de Abraham, es del pueblo de Israel, hija del pueblo de Israel. Da a Dios una respuesta que no pudo dar el pueblo de Israel. Dio ese sí que se necesita para hacer presente al Mesías. Ese sí que nos toca dar a cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros
Tenemos que dar ese sí para hacer presente a Dios donde quiera que estemos. Ese sí que tenemos que dar al servicio. Ese sí que tenemos que dar a la obediencia. Ese sí que tenemos que dar al estudio de la mano de la iglesia. María fue, en cierta manera, la raíz más fuerte de la iglesia, la figura más luminosa y el anticipo más pleno de la iglesia. En María se hace más intensa nuestra espera. En la persona de María se ofrece a Dios un espacio para recibir al Mesías. Ella es la aurora del Nuevo Testamento que anuncia al sol de la justicia. María, la relación de María y Jesús la vemos desde el momento de la Anunciación. En el momento de la Anunciación fue un acto de fe, el acto de fe más grande que nuestra Madre Santísima pudo haber dado. Con su acto de fe y su aceptación al plan de Dios y gracias al Espíritu Santo, María se convierte en la Madre de Jesús y se consagró toda ella a la obra de Jesús. Y eso lo podemos ver en nuestro catecismo, en el numeral 488. ¿Qué hace nuestra Madre Santísima? ¿Qué dice que hace nuestra Madre Santísima? El numeral 488. Miren qué hermosura. Dice, Dios envió a su Hijo para 488. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El Padre de las Misericordias quiso el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre y que precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Numeral 488. Es decir, hermanos, desde la Anunciación, desde antes ya María estaba prometida como esa nueva arca de la alianza que nos iba a traer la vida y la redención que perdimos una vez en aquel primer principio, como decimos nosotros cuando rezamos la Purísima. Aquella dracma preciosa que perdimos nosotros en el primer principio, era ella la que la iba a volver a rescatar con su sí. Y vieran lo que dice criatura, una criatura. Dios quería un sí libre de una criatura. Ella no es Dios, ella es plenamente humana, solo que por los méritos de su Hijo, preservada de este pecado que llevamos todos, ¿verdad? Pero aún así, aún preservada del pecado, ella tenía que dar ese sí de forma libre. Tenía que darlo de forma libre. María colaboró de manera muy íntima con la obra de Jesús. Imagínense cómo no iba a ser, si es la madre. En la infancia, como madre solícita, en la infancia de Jesús como madre solícita, educadora amorosa de Jesús. Fue discípula perfecta de Jesús, encarnó todas las virtudes del reino. ¿Por qué discípula perfecta? Imagínense ustedes un chavalo que se te pierde de 12 años y se te queda extraviado en el templo y llegas ahí y vos como mamá le querés llamar la atención, jalarle la oreja. Porque sí, ¿y qué te hiciste? ¿Por qué te quedaste? Y él le dice, ¿no sabías que me tengo que encargar de las cosas de mi padre? Otra mamá que le hubiera dicho, ¿cómo que tu papá y tu mamá aquí están y vámonos? Pero ella, sabiendo el tesoro que tenía entre sus manos, dice que guardó silencio y guardaba esas cosas en su corazón. Siendo la madre, se supeditaba en humildad a lo que su hijo le iba a enseñar, porque siendo un niño ella sabía que ella lo estaba formando, pero al mismo tiempo ella se estaba dejando formar de la mano de Dios. Ella iba en ese descubrimiento de la obra salvadora que le iba a tocar vivir con su hijo.
Fue la Virgen oyente que conservó la palabra en su corazón. Cuando Simeón le dice, una espada de dolor atravesará tu alma, atravesará tu corazón. A una mamá que le diga el padre Vallejo eso cuando le lleguen a bautizar al chaval. Llega usted a bautizar a su niño y el padre le dice, mire, ¿cómo se llama usted, hermano? Xiomara. Este niño está destinado a hacer grandes cosas, pero una espada va a atravesar tu alma. ¡Ah, la grande! ¿Qué? ¡Opa! Que se le... Bueno, imagínense. No, y miren, ahorita que menciona eso el padre, ¿cuántas mamás que le dicen, después que ha traído a su hijo a bautizar, lo ha traído a catequesis de primera comunión, de confirmación, ahí lo andan acarreando a todas las misas, y de repente el chaval, el Señor lo toca y lo escoge y le dice, mamá, me quiero ir al seminario. ¡Vos estás loco! ¿Cuántas? Muchas. Nuestros seminarios tienen, los seminaristas, hay muchos que tienen ese testimonio, que las mamás, vos estás loco. Y entonces empiezan a darle reales, a dejarlo ir a fiestas, a meterle el mundo por debajo de las narices, porque no quieren esa espada de dolor, ellas quieren nietos. Imagínense, ellas quieren nietos. Bueno, María Santísima no. Le dijeron, una espada atravesará tu alma, y ella guardó silencio, discreto y humilde, a esperar en el Señor, a esperar en su Dios, humilde y confiada. Fue modelo acabado de las bienaventuranzas. Fue modelo acabado de todas las bienaventuranzas. ¿Cuáles son las bienaventuranzas, hermano? Menciónenme una de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Otra? Bienaventurado el que llora. ¿Qué más? ¿Otra? Los limpios de corazón, bienaventurados. ¿Otra? Porque verán a Dios. Aquí la completó el... ¿Otra? ¿Perdón? Los que tienen hambre y sed de justicia. Y ella dicen que fue modelo acabado de la bienaventuranza. ¿No lloró nuestra madre? Lloró. Esperaba la justicia de Dios y no ver solo a su hijo crucificado. ¿Y tuvo la fe? Sí. Mantuvo la unión con su hijo, dice, hasta la cruz, y fue dada como madre al discípulo. Imagínense, ahí en la cruz todavía él está en medio de su dolor, todavía el Señor tuvo aliento para decirle, ahí está tu hijo, y al discípulo, ahí está tu madre. Y ella en silencio nuevamente asumir ese rol y ese papel que encontramos en Juan 19, 26, 27. Juan 19, 26, 27. A partir de ahí, así como ese silencio de María, que no la vemos en los evangelios, casi imperceptible en los evangelios, es muy poco lo que se menciona de ella. En Lucas, Anunciación, después se desaparece prácticamente hasta el momento de la boda de Caná, y después se aparece cuando le dicen tu madre y tus hermanos te buscan, y después vuelve a aparecer en la pasión. Y después sigue en Pentecostés. Miren que en momentos solo así, ¡pum!, solo aparece como dardos de amor, aparece la madre en los evangelios. ¿Por qué? Porque ella iba en silencio, sirviendo en silencio. María en Pentecostés tuvo otras funciones también. Los apóstoles, dicen, perseveraban unánimes en oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús. O sea, estaban otros discípulos, pero ella estaba ahí y la menciona así, Hechos 1:14, con María, otras mujeres y María, madre de Jesús, la menciona particularmente. Si ella no tuviera la importancia que tiene, solo hubieran dicho, los discípulos perseveraban en oración con otras mujeres, y ahí se llevarían a la Virgen, porque ella es mujer. Pero dicen, con toda la delicadeza de reconocer el lugar de la madre, con María, la madre de Jesús. María implora con sus oraciones el don del Espíritu que en la Anunciación ella ya había recibido.
Ella fue la primera que recibió ese Espíritu Santo. Si ella fue la plena de gracia, la que el Espíritu la cubrió con su sombra. Ella sabía cómo actuaba el Espíritu. ¿Quién más le podía enseñar a los discípulos? ¿Quién más? A la orilla de quién se iban a poner los discípulos sino en torno a ella como madre, que ella ya había pasado esta experiencia maravillosa de toparse con el Espíritu Santo y estar llena de su Espíritu. No veo otra figura más que la de la madre. María en el plan de salvación es la gran redimida. Desde su primer instante vivió la salvación. Es lo que nosotros llamamos la Inmaculada Concepción de María. Y cuando hablamos de Inmaculada Concepción, tenemos que estar claros que no es la concepción de Jesús la Inmaculada. La Inmaculada Concepción es cuando nos referimos a que ella, al ser concebida en el seno de Ana, de su madre Ana, y por la relación de Ana y Joaquín, ella fue preservada inmaculada. Nosotros tenemos devoción a la Inmaculada Concepción de María y a veces confundimos lo de Inmaculada Concepción creyendo que la Inmaculada Concepción es cuando ella concibe a Jesús. Y no es así, es cuando ella fue concebida. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Y es un dogma de fe nuestro. Es un dogma de fe nuestro. Hermanos, fíjense que una de las cosas que, hablando de eso, no nos podemos llamar católicos si no creemos los dogmas de fe de nuestra iglesia. O sea, nosotros no podemos ser selectivos. Es que fíjense que yo sí creo que la Virgen fue madre de Jesús, pero eso de que haya sido inmaculada, no lo creo. No sos católico. Dígame. Doña. La pregunta es que si María fue redimida 2 veces, en el momento que fue concebida, que la concibieron sus padres, y el otro momento cuando ella concibió a Jesús. Nuestra iglesia lo que nos dice, y que si no me corrija el Padre, nuestra iglesia lo que nos dice es que ella fue redimida en razón de los méritos de su Hijo desde el momento de su concepción. Si ya fue redimida desde ese momento, pues ya está redimida, o sea, ya fue rescatada desde ese momento por los méritos de su Hijo. O sea, en razón de que ella iba a ser la madre, no podía nacer el Dios vivo de un vientre que no estuviera plenamente puro. Jesús es solo carne de María, no hay carne de hombre ahí, o sea, no hay un varón. Entonces, ¿de quién iba a tomar plenamente carne el Verbo? De María. De María. Si María no hubiera sido redimida previamente, en razón de que iba a ser la madre, entonces el Señor hubiera nacido de un vientre que está manchado por el pecado original. ¿Respondo a la pregunta o necesitamos corrección del Padre? ¿Está bien respondida? Ok. Esto, hermano, es un misterio. Es un misterio que abarca nuestra fe. Entonces, hay hermanos que no creen eso, por ejemplo. Hay hermanos que no creen eso. Y de ahí, ¿y cómo es eso si Jesús no estaba? Pues sí, entonces yo les preguntaría algo. ¿Creen que Dios es todopoderoso? ¿Creen que Dios es todopoderoso? Sí. Y si es todopoderoso, es infinitamente sabio. Y Él está en todo lugar. No lo limita el tiempo ni el espacio. Entonces, ¿cuál es el problema? Para mí no hay problema. Pero para alguien que cree en Dios desde su visión limitada de hombre, de ser humano, dice, ¿cómo va a ser posible si el hombre no había nacido, la palabra no había sido encarnada? ¿Cómo? Ya te pones a discernir según tu maní. ¿Me explico? Si yo me pusiera a discernir según este maní que tengo aquí, porque es un maní a la orilla de la inmensidad de Dios, entonces yo me enredaría. Pero Dios no tiene tiempo, no tiene espacio, es omnipotente, es todopoderoso. Y Él sabe lo que está haciendo. Y lo sabe con perfección.
Entonces decimos que ella experimentó la salvación que le daba Cristo Jesús y cantó al Dios que había hecho grandes cosas en ella. ¿Por qué creen que ella estaba tan segura de eso? Él ha hecho grandes cosas por su sierva. En la cruz cooperó de manera sin par en la obra de salvación, con obediencia, con fe, esperanza y una ardiente caridad. ¿Ustedes creen que no tenía que tener caridad la Madre Santísima para estar viendo a su hijo ahí crucificado? Plena y absoluta caridad, amor puro. Por eso es Madre de la Iglesia. María y el pueblo de Dios. María no está fuera de la iglesia. Nosotros no podemos escoger a una iglesia porque Cristo ya es lo máximo, Cristo es todo, ya lo sabemos. Nadie le quita ese lugar a nuestro Señor Jesucristo. Él es lo máximo, Él es el todo. Pero no podemos dejar de fuera a nuestra Madre Santísima. Si ya la dejamos fuera, esta no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos violentando el cuarto mandamiento, amarás a padre y madre. Y si Él es el perfecto, como lo es nuestro Señor Jesucristo, no va a violentar los mismos mandamientos que Él instituyó, que el Dios vivo instituyó. María no está fuera de la iglesia, avanza con ella en la peregrinación de la fe, es modelo de virtudes, de las virtudes que debe tener la iglesia. María es la gran llamada, la gran elegida, la que supo responder con fe plena. Redimida por la sangre de Cristo, realiza admirablemente el llamado a la santidad del pueblo de Dios. Ella lo realiza a plenitud, siendo criatura, no Dios, siendo criatura perfecta. Cree en un Dios poderoso que salva a los humildes y peregrina cercana con sus hermanos, viviendo la esperanza. Ella se quedó peregrinando con la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, si no leamos Hechos. Ella se quedó con la iglesia y sigue quedándose con la iglesia. Si no, miremos nosotros cómo en el caminar de estos 2000 y algo y resto de años de nuestra iglesia, nosotros tenemos apariciones de nuestra Madre Santísima en lugares específicos ya autorizados y aprobados por la iglesia. Aparición de Lourdes, la Virgen de Guadalupe. Ella continúa con nosotros en este peregrinar. ¿Cómo le dice a Juan Diego? A mí, yo no había leído la historia de Guadalupe, hasta el año pasado la leí, de la Virgen de Guadalupe, y le dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre. A mí sinceramente me movió el piso. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Y eso nos lo dice a todos, nos lo dice a todos. María y la iglesia y el cuerpo de Cristo. María es el miembro más excelente de la iglesia. El catecismo en el 967 nos dice eso, que María es el miembro más excelente de la iglesia. Y dice el catecismo 967. Se me fue. Ay, mamá. 967. Aquí, creo que aquí está. Se me fue. Bueno, léanlo después, se me fue ahorita. En el catecismo, en el numeral 967, nos habla que ella es el miembro más excelente de la iglesia. Con su santidad fortalece y da esperanza a los miembros de la iglesia. María es la llena de gracia, por eso se le va a llamar bienaventurada, por eso es dichosa. ¿A quién más en la Biblia se le llama la llena de gracia? ¿A quién más? Que el Padre me corrija, pero yo no he encontrado, y eso pues no puedo decir que me lo he leído de cabo a rabo, porque se me ha pasado algunas cosas, pero yo hasta el momento de lo que he leído, yo no he encontrado a una sola criatura en la Biblia que le digan que es la llena de gracia. O sea, aparte de María. Díganme otra. No hay. Entonces, cuando un hermano esperado nos dice: ella fue una mujer cualquiera, como se lo dijeron a un hermano mío, María fue una mujer cualquiera. ¿Cómo? Una mujer cualquiera.
Hombre, si crees que Jesucristo es Rey y Señor de tu vida, anda a pedirle perdón pronto, porque le estás insultando a su mamá. Le estás diciendo cualquiera a su mamá, a la mamá de tu Señor. En tiempos pasados, tiempos de los reyes, si yo, Fabiola, me hubiera atrevido a decirle a la reina Isabel o a la mamá de, qué sé yo, de Enrique VIII o de cualquiera de esos reyes, que su mamá era una cualquiera, me hubieran mandado a volar la cabeza de inmediato. De inmediato. Es más, ahorita hay cualquier diputado que si yo le grito que su mamá es una cualquiera, capaz me mete 2 balazos. ¿Ah? A cualquiera. Sí, así es, como dice la hermana. A mí alguien me dice que mi mamá es una cualquiera y yo empiezo, Espíritu Santo, agárrame, porque si no me lo como vivo. Madre del Verbo, átame la lengua. O díganme ustedes si les gusta que le traten mal a su mamá. Entonces, cuando alguien de nuestros hermanos nos dice eso, de nuestros hermanos esperados nos dice eso, o algún católico, peor todavía el asunto, nos dicen, es que ahí ustedes demasiado barnizan a la Virgen no es tan importante, no tiene la importancia que tiene Dios, no tiene la importancia que tiene Cristo, ella misma se supedita en humildad a la grandeza de su Hijo. Pero que me la trates así con menosprecio, hermano, anda a estudiarme el catecismo y la Biblia. Y hay muchos grupos que lo hacen, que no le dan el lugar a nuestra Madre Santísima. María, con su santidad, dice que fortalece la esperanza de los miembros de la iglesia. ¿Por qué fortalece nuestra esperanza la Madre? Porque ella es criatura. Entonces ella nos dice que efectivamente el plan de Dios en nuestras vidas es posible. Ella es criatura de Dios. Ella es, pongámoslo de esta manera, lo que Dios esperaba de la creación. Ella lo completó. Ella nos dice, es posible. María, dentro de las notas de la iglesia, podemos verla de la siguiente forma. María como madre procura la unidad de sus hijos, unidad que pidió Jesús en la última cena. Si una mamá, cualquiera de las mamás, o dígame pues si me equivoco, porque también hay mamás de mamás entre nosotros, ¿verdad? Pero una mamá normal, que esté en sus cabales, que ha tenido, no que tenga alguna tuerca floja, pues, ¿verdad? Porque hay, pues, sí hay enfermedades mentales, ¿verdad? Pero una mamá normal, cuando la madre está, los hijos no están como congregados en el hogar, ¿une la madre o desune? Une. Y fíjense qué cosa, que a veces cuando la mamá ya viejita muere, cada hijo como que se separa, como que el núcleo de la casa se perdió, y un hijo va por su lado, otro por su lado. Pero si los viejitos están vivos, y sobre todo la mamá, en Navidad vamos a la casa de mi mamá, y todos van a la casa de la mamá, y yo conozco familias que así van. La madre congrega, la madre busca la unidad, y cuando tiene 2 hijos peleados, una madre normal, estamos hablando, ¿qué es lo que busca hacer la madre? ¿Ah? Unirlos. Si la Chepa se peleó con la Josefa y la madre está en medio, ¿quién sufre? La madre. Y lo peor de todo, cuando ve que están peleando por ella. Imagínense cómo estará nuestra Madre Santísima. Así está nuestra madre, pero ella procura la unidad. María vivió plenamente en unión con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo y con Dios Jesús nuestro Señor, su Hijo, y con todos sus hermanos, con todos nuestros hermanos, con todos nosotros. Ella vive plenamente esa unidad. Ella es santa. ¿Alguien puede dudar que la Virgen es santa? Ella es santa. María es santa desde su concepción, es la llena de gracia y la que obedeció al mensaje divino a la perfección. Está llena de virtudes, resplandece ante todo por su fe, obediencia, esperanza y ardiente caridad. Es la Virgen purísima que concibió al Cordero que quita el pecado del mundo.
La Virgen sin pecado tenía que ser preservada de la corrupción del sepulcro y fue asunta al cielo, fue llevada en cuerpo y alma a su gloria celestial. Se convierte así en imagen purísima de la Iglesia en la etapa última de su consumación. Es decir, ella es como de las primicias de la Iglesia. Ella es la primicia, es una de las primicias de la Iglesia. Y este dogma de fe, hermanos, de la Asunción de María, fue emitido en el año 1950 por el Papa Pío XII. Y fíjense qué cosa, les voy a leer algo increíble, pero a mí me llamó la atención porque yo ya lo había escuchado, pero no sabía quién lo había escrito. Y les voy a leer algo aquí, acerca de la Asunción. No cabe duda de que la Virgen María está en el cielo. Oigan bien esto, no cabe duda de que la Virgen María está en el cielo. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos. Y ya que el Espíritu Santo no nos ha dicho nada acerca de esto, no lo podemos hacer artículo de fe. Es suficiente saber que ella vive en Cristo. La veneración a María está en las profundidades del corazón. Ella, María, es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificada. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Adivinen quién escribió eso. Martín Lutero. Martín Lutero. Y esto fue en el año 1522, el 1 de septiembre, en su sermón para la Navidad y en un sermón de Navidad de 1531. Es la joya más preciosa, dice nuestro hermano Martín Lutero. Imagínense eso, o sea, ahí es donde yo les decía el otro día, si nuestro hermano Lutero hubiera sabido todo lo que iba a generar sin quedarse en la iglesia buscando cómo orar dentro del seno de la iglesia para restablecer la iglesia y hacer que la iglesia fuera purificada, mejor se hubiera quedado calladito, si hubiera sabido que iba a ser tanta división, se hubiera quedado calladito. Hermanos, nuestra iglesia tiene 2000 y pico de años de caminar y está constituida de humanos, habíamos dicho. Hay cosas que mejorar, actualmente hay cosas que mejorar. Pero si porque ves una cosa que mejorar, mejor te salís a tirarle piedras a la iglesia, ¿qué hiciste? Crear división. Nuestros grandes santos han surgido en momentos críticos de la historia de la iglesia y el Señor, el Espíritu, lo ha suscitado. Pero se pelearon con el magisterio, se quedaron, hermanos. Se quedaron. Y desde dentro, orando y trabajando en lo que tenían que hacer, se quedaron. No se fueron. Entonces, como les digo, si ahora nuestro hermano Lutero volviera a la vida y mirara las 30 y pico mil sectas que se han creado gracias a su división, se hubiera quedado calladito mejor. Nuestra Madre Santísima representa también la catolicidad. María es figura de la Iglesia Católica, en cuanto que en ella se realizan plenamente el según el todo el proyecto de Dios. En ella se realiza plenamente. También María traspasa las fronteras de nuestra iglesia, hermanos, porque fíjense que los orientales la honran y la llaman la toda santa. Y lo pueden ver en el catecismo en el número 493, no es invento mío, el mismo catecismo lo menciona, en el numeral 493. Ocupa un lugar muy especial también en otras religiones como la musulmana. Y ya no digamos nuestro hermano Lutero y nuestro hermano Calvino, que se expresaban bellísimamente de nuestra madre, sino ahí tengo un chorro de cosas que dijeron. Ahí las tengo.
Bellísimas cosas escribieron de la Virgen. María y la apostolicidad. Ella está unida a los apóstoles. En Pentecostés ella está implorando la venida del Espíritu Santo. Con sus recuerdos ella llena los evangelios y en muchas escenas ella las guarda en su corazón. La iglesia la llama la madre de la reina de los apóstoles. La iglesia sí la llama reina de los apóstoles. Sin embargo, fíjense qué cosa. La iglesia la reconoce como reina de los apóstoles, es la madre del Dios vivo. Y figuraba María después que murió Jesús. No figuró nada, ella le dio el lugar ¿a quién? ¿A quién le cedió el lugar la Virgen? A Pedro. En Pentecostés vino el Espíritu Santo. Ella ya estaba llena de gracia, ella ya había recibido el Espíritu Santo. Ella espera el Espíritu Santo en unidad con los apóstoles. El Espíritu Santo baja y hay esa fusión maravillosa del Espíritu que está en Hechos, ustedes lo pueden leer. ¿Y quién se levanta a hacer la primera predicación? La Virgen. ¿Quién se levantó? Pedro. Y no le dijo a la Virgen, no, espérate, que yo soy la madre. Espérate. Se quedó detrás del discípulo. ¿Orando? Sí, yo creo que sí. Yo no estaba ahí, pero yo me imagino que sí. Y el que se levanta con toda la autoridad del Espíritu fue Pedro. Y ella se queda sentada escuchando lo que Pedro dice, porque ahí en ningún lado dice que la Virgen se levantó y se fue, azareada. Ella es respetuosa de la institución apostólica que su hijo había hecho. Respetuosa. Y si María la respetó, esa institución apostólica, hasta el punto de que fue Pedro el que se levantó en Pentecostés a hablar y hacer la conversión maravillosa que hubo, ¿por qué nosotros no respetamos la apostolicidad como lo hace la Virgen? ¿Por qué somos tan desobedientes a la voz de nuestros pastores? ¿Cree usted, hermano, en la Virgen Santísima? ¿En alguna advocación así especial que usted tenga de la Virgen? ¿Alguna advocación? ¿Cuál? Guadalupe, Lourdes, el Carmen. ¿Cuál? Don Julio. Auxilio de los cristianos. ¿Otra advocación? ¿Perdón? Rosa Mística. ¿Otra? Advocaciones, son piropos que le tiramos a la Virgen por cosas específicas que ha hecho. ¿Cuál otra advocación? La del socorro. Y miren, a la pobre Madre Santísima la agarramos, la Virgen del Socorro, la Auxiliadora, todas las advocaciones que querramos, pero no la imitamos. No la imitamos. Ella estaba atenta a la voz del discípulo que, inspirado por el Espíritu, se levantó a tomar la cabeza de la iglesia y agarró el timón y se fue de frente. Ella no le dijo, espérate, es que yo soy la madre del Cordero, espérate. No, se quedó silencio, escuchando y orando. ¿Y por qué nosotros no hacemos lo mismo con la voz de nuestros pastores? ¿Por qué somos tan duros? Nos convoca el párroco, ay, es que no puedo porque en mi comunidad vamos a hacer la casita de no sé qué, porque es la actividad de no sé qué cosa. No, porque el cuerpo de liturgia ya había hecho un baby shower porque una del cuerpo de liturgia va a dar a luz. Que el equipo de no sé, no podemos porque ese día ya teníamos programado un paseo a la punta del Mombacho. Todo pretexto ponemos. No hacemos caso a la voz de los apóstoles. No hacemos caso a la apostolicidad. Y ella, siendo la madre, humildemente recibe con humildad lo que el apóstol habló en razón del Espíritu. Y a lo mejor ella le hubiera podido dar clases a Pedro, siendo ella la madre del Redentor. Sin embargo, lo que les decía, se supeditó en humildad. Y muchas veces nosotros, laicos, queremos venir a darle enseñanza al obispo. Y nos atrevemos a decir que nuestras comunidades trabajan más que la iglesia.
Y nos atrevemos a decir que si un miembro se sale de X o Y comunidad, te vas a arrepentir, porque la iglesia no trabaja como trabajamos nosotros. Y lo he escuchado, hermano. Lo he escuchado. Lo he vivido. Apostolicidad, humildad de la Madre Santa. Ella se quedó esperando lo que decía la voz del pastor designado por su hijo. ¿Cómo estamos actuando nosotros? María y Pedro. Nos encontramos en la Escritura una directa relación entre María y Pedro, pero María tuvo una actitud de discípulo, de discípula, que el discípulo amado tenía que imitar, pero a la vez ella se supeditaba a lo que el discípulo destinado para rectorear la iglesia decía. Apreciamos en la iglesia los diferentes carismas y servicios dentro de la iglesia, pero tenemos que estar claros de la voz de nuestro pastor. Podemos tener múltiples carismas, pero si están mal orientados, hermanos, es de la voz de nuestro pastor. María tiene una misión distinta a la de Pedro, sin embargo, se une a la misión de su hijo de extender el reino. María es madre del discípulo que tiene la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Por lo tanto, le tiene un especial cuidado sobre él, pero está calladamente siguiendo a la iglesia, acompañando a la iglesia. María es modelo de servicio, del servicio que debe prestar Pedro. Pedro, ¿ustedes creen que no miraba lo que hacía la madre? No miraba. Ella es la humilde esclava del Señor, reconoce que el Señor ha hecho maravillas en ella. Es ejemplo de servicio presuroso, por eso la identificamos como sierva, con su pañuelito, con su delantalcito, con sus sandalias. Ella le dicen que va a ser la madre del Creador, y lo primero que hizo, ¿qué fue? Cuando le dice el ángel, mira que tu prima también ya está en el 6º mes, ¿qué hizo? Pues cuando nazca el de la Isabel, que me venga a ver ella a mí. Se levantó y se fue, dice, y estuvo 3 meses con ella. Y si ella tenía 6 y se estuvo 3 meses, significa que esperó hasta que naciera el hijo de Isabel, de Santa Isabel, San Juan Bautista. Esperó hasta que naciera, fue a dar auxilio. Y ella era el arca de la nueva alianza. Ella era el arca de la nueva alianza. Imagínense que para el pueblo de Israel, el arca de la alianza era algo tan valioso y era un objeto. Hay un pasaje en la Biblia, no recuerdo en qué punto, porque no lo recuerdo, lo busqué ayer y no me pude acordar, que mencionan cuando el arca de la alianza va peregrinando por el desierto. Y había unas cosas muy estrictas, dicen que se les metían unos palos al arca de la alianza para cargarlo, nadie la podía tocar. Entonces iban los cargadores con unos palos de cedro cargándolo, y que iban en el peregrinar en el desierto. Entonces en una de esas peregrinaciones el arca como que se fue de lado y se iba a caer. No recuerdo el pasaje, si alguno lo encuentra me avisa, porque no lo pude encontrar. Yo sé que lo leí y no lo pude encontrar. Pero dicen que uno de los hijos de la tribu de Leví, que era la encargada de la parte sacerdotal, dicen que se metió, como vio que el arca se fue de lado, dicen que se tiró y metió la mano para enderezarla y cayó muerto. Medio la tocó para enderezarla porque se va a caer, y él queriendo hacer un favor, le metió la mano y dicen que chocopló el hombre, tocando un objeto divino, consagrado, sí, pero objeto al fin. Ahora imagínense a la madre con el Mesías en su vientre, y sin embargo ella se fue solícita a servir. Colabora completamente con la obra de Jesús, es la discípula perfecta. Siendo la madre, ella también es humilde discípula del Hijo. María es felicitada por su fe. María amó mucho a Jesús. ¿Quién duda de eso? El amor a Jesús es una condición indispensable para ser pastor de su iglesia. Si no, leamos Juan 21 del 15 al 17.
Juan 21 del 15 al 17. Y en esa lectura de Juan 21 del 15 al 17 es cuando Jesús le hace la contraparte a las 3 negaciones de Pedro. Pedro lo negó 3 veces y él 3 veces le pregunta que si lo ama. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y dicen que ya él triste le dijo, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Él tenía que confirmarlo en el amor, porque solo el discípulo que ama a Jesús puede empezar con esa misión. Tenemos que enamorarnos de Jesús, hermano. Tenemos que enamorarnos. El Papa Juan Pablo II encomendó a María Santísima de Guadalupe su ministerio petrino. En su escudo pontificio incluyó la letra M de María y fue la primera vez en la historia que un papa incluye una letra en el escudo papal. Inició sus viajes pastorales con una visita a la Virgen de Guadalupe y su último viaje también fue a un santuario mariano. Él mandó a construir una capilla en el Vaticano para María. Así la amaba el Papa porque le daba su lugar. En conclusión, hermanos, en María percibimos que el plan de Dios para su iglesia es o no es posible. Es posible, porque se llevó a cabo en ella, siendo criatura, ella lo pudo llevar a cabo. ¿Pero cómo? Auxiliada del Espíritu Santo también. Porque todo este transcurrir desde el proyecto primero de Dios en el paraíso, que quiere que todos los hombres se salven, estaba presente en ella, porque ella dio cumplimiento pleno a la promesa, porque de ella nació el Salvador. Este proyecto de Dios se vio reflejado en María como un espejo. Tenemos la frase ahí ahorita para que la leamos. Y vamos a repetirla con el corazón, hermanos, porque María, nuestra Madre Santísima, no, es María, vamos a repetirla, creo que no está por ahí ahorita, vamos a repetirla. María es madre, espejo y miembro de la iglesia. María es madre, espejo y miembro de la iglesia. Repitámoslo, hermano. María es madre, espejo y miembro de la iglesia. Otra vez más duro, con amor. María es madre, se comieron una eres, espejo y miembro de la iglesia. Eso es María, hermano. María es madre de la iglesia. María es espejo luminoso de la iglesia, como la podemos ver ahí en el sintetizador, donde ella se refleja en la iglesia y la iglesia debe reflejarse en ella. La iglesia está como novia engalanada, pero quien se refleja en el espejo es María. Ella es el miembro más excelente de nuestra iglesia. Por eso hay un detalle que debemos estar claros, hermanos. Nuestra madre nos lleva a Jesús. No la pongamos por encima de Jesús, porque a veces también por tradiciones, por amor mariano, a veces, fíjense que yo he visto hermanos que entran a la iglesia y entran primerito a una imagen de la Virgen, a arrodillarse frente a una imagen de la Virgen, y el Santísimo ni se acordaron. No se acordaron. Es primero, ¿quién es primero? ¿Quién es segundo? Jesús. ¿Quién es tercero? Jesús. Y María lo acompaña. Jesús es el todo, hermanos. Jesús es el todo y fue el todo para María. Y si fue el todo para María y nosotros somos ese reflejo, porque siendo parte de la iglesia, nosotros somos el reflejo de María, para nosotros Jesús debe ser el todo. Para nosotros Jesús debe ser el todo.
Si María es el reflejo de la iglesia y nosotros somos iglesia, no solo los sacerdotes y las monjitas, nosotros somos iglesia, nosotros tenemos que ser como María, siervas. Si nosotros somos iglesia y María es el reflejo nuestro, nosotros debemos estar atentos a la voz de nuestros pastores y estar unidos a la apostolicidad. Si nosotros somos iglesia y María es reflejo nuestro, o nosotros somos reflejo de María, nosotros tenemos que estar buscando la unidad, hermanos. Y miren cómo hemos trabajado ahorita en estos días. Miren cómo hemos trabajado por comunidades, la comunidad naranja, la comunidad roja, la comunidad verde, la comunidad azul. Sin embargo, yo les pregunto, no los separamos aquí por grupos, de los grupos que están en esta parroquia, no los separamos por ministro extraordinario de la comunión, catequista, Nueva Jerusalén, de la Divina Misericordia, carismático, no los separamos por esos grupos, los separamos por colores. Y ustedes dentro de esas comunidades de colores, ¿estaban mezclados o no estaban mezclados? Estaban mezclados. ¿Y cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Bien. Y ahí me decía una hermana, fíjate que yo nunca había estado con estos chavalos trabajando, está bonito esto que nos hayan puesto así, porque yo nunca había trabajado con los jóvenes y me sentí bien. ¿Por qué? Porque los talentos de ellos te los pusieron a tu disposición, tus talentos y tu experiencia de vieja se los pusiste a su disposición. De roconola, decía el padre Guillermo, se los pusiste a su disposición. Ya, entonces, ¿qué pasó aquí? Todos los talentos mezclados empezaron a servirse unos a otros. Los talentos, los carismas se mezclaron. Aquí no somos de Pedro, de Juan, de Apolo, no, somos iglesia. Y en este caso, de esta iglesia, particularmente hablando, somos parroquia Espíritu Santo. No somos movimientos, no somos apostolados, no somos ministerios. Somos parroquia antes que cualquier cosa, somos de Cristo y Cristo es uno, no hay división. No hay división. Y aparte de eso, las comunidades en los distintos carismas adentro, ¿qué hicieron? Después conformaron un solo equipo. Así tenemos que trabajar. Porque así, si nosotros somos iglesia y nuestra madre una y así camina, así tenemos que caminar nosotros. Hermanos, amen su iglesia. Yo estoy aprendiendo cada día más y amándola cada día más. Porque sé que amándola a ella empiezo a conocer más de Cristo. Pueden estar en sus movimientos, hermanos, laicales. Yo no estoy satanizando los movimientos laicales. No quiero eso. Pero sí quiero que los movimientos laicales, y para mí es una aspiración, empiecen a caminar más de la mano de la iglesia. Porque a veces nos volvemos islas, nos volvemos feudos, y no es así. Es la unidad de la madre. Amemos a la madre. Interrelacionémonos nosotros. Escuchemos la voz del pastor. Escuchémosla. Obedezcamos. El que obedece, decía el padre Blandón, no se equivoca. Decía. El que obedece no se equivoca. Se podrá equivocar el padre Luis Vallejo. Pero si él me dice, mire Fabiola, usted se tiene que parar en un pie ahí y brinque. Padre, me voy a caer. Brinque. Bueno, brinco, pero la hospitalización le va a salir cara, padre. Y no es que nos quitemos nuestra personalidad, porque no es que nos vamos a convertir en robots, porque ellos escuchan. Pero opinemos directo, frente a él, no por debajo, no por detrás. Construyamos iglesia. Si estamos divididos adentro, como les dije al inicio, esas son las divisiones más dolorosas. Y la madre sufre. La madre sufre. No te vayas a confesar con ese padre, porque el padre después se anda metiendo la nariz. No, hombre, por favor.
Por favor, quitemos esas divisiones. Esta iglesia, yo les dije el otro día, es su casa. La madre reflejándose. Nosotros tenemos que verla así. Yo les decía, esta iglesia tiene las puertas abiertas. Aquí todo el mundo entra, van, como en su casa. Esta iglesia invierte en su feligreses. Y nosotros somos pichicatos con nuestra parroquia, con nuestra iglesia. Pero si nos vamos a un grupo evangélico, hermanos, nos van a medir hasta la marca de calzón que te pones. Porque estás gastando mucho y el diezmo te me lo estás comiendo. Y ahí sí, tábano. Y ahí sí, miren, yo he visto católicos que ahí están soltando el diezmo. Y la iglesia les pide para algo y cuando eran católicos, nada. Parece que queremos por mal. No, hermano, el Señor dice que María pidió una respuesta libre. Así la pidió. Esto es lo que nosotros queremos concluir en este momento. Con la madre, no le pongamos más, pero no le quitemos el papel que ella tiene. Ella lo tiene todo. Ella es el espejo de la iglesia. Ojalá la próxima vez que nos veamos en un espejo, nosotros podamos también, como María, ser reflejo de la iglesia. Que al relajarnos, podamos ver, al reflejarnos, podamos ver en el espejo rasgos de nuestra iglesia. Porque yo estoy personificando cada día más los rasgos de mi madre, en su santidad, en su catolicidad, en su apostolicidad, en su unidad. Cada día tengo que tener más rasgos. Ya los demás pueden ver en mí el reflejo e imagen de la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Ya los demás pueden ver en mí ese reflejo. Ya no soy factor de desunidad ni de crítica. Eso es lo que queremos. Cada vez que nos miremos al espejo, decir, ¿me parezco a María o no? Si estoy fallando en eso, hombre, enderecemos. Aquí está el alto, hermanos. Aquí está el llamado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, que Dios lo guarde. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. ¿Quién nos anima tanto? ¿Quién nos anima tanto?